Bueno, hemos estado tratando de conocer Mérida de los años atrás y explicarnos por qué el Mérida de hoy. Estábamos hablando de, por ejemplo, el Palacio Cantón, que no tiene su fachada sobre Avenida Montejo. El Paseo Montejo, no, la tiene en la calle lateral, que creo que es la 43, y es una copia, una réplica de un edificio francés. ¿Por qué? Yo tengo una explicación, si no la comparte conmigo nadie, no pasa nada, pero le encuentro lógica. En ese entonces había en Mérida familias riquitas, las familias que vivían del Enequem, trabajado por los campesinos, explotados, súper explotados, etcétera, 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 pero eran los productores y los dueños de haciendas y demás eran riquitos que no tenían escuelas, no había universidades en Mérida todavía, y entonces mandaban a los niños a Europa. Ok, y allá en Europa copiaban todo y como tenían dinero regresaban y hacían lo que les diera su gana, que hoy les aplaudimos y lo agradecemos. Por ejemplo, la Casa Cantón, el Palacio Cantón. Hay otros estilos en Mérida, estilos muy europeos que casi son una réplica. Me decía Manolo Castillo que, por ejemplo, las casas cámara, si usted no las conoce, yo le voy a dar una idea de cómo son. Las casas cámara, que son casas gemelas, que son de estilo italiano, Están en la Paseo Montejo con la 45. con la 45, entre 45 y 47. La 43 frente al Palacio Cantón. Cantón. La 45 es donde están las dos casas cámaras. Si usted pasa, hay dos casas que de fuera no dicen mucho, una arquitectura diferente, no las han pintado hace años, pero dentro son un museo precioso. En una de ellas todavía viven algunos de las familias y en la otra es como un museo. Ajá. Que puede ir a visitar a los dominios de una cuota no muy elevada, Sí. puede uno pasar y ahí van a ver qué van a ver dentro. Pero ese es un estilo italiano. Ese es italiano. ¿Tiene alguna característica? Era como se construían las casas en ese entonces, con las reglas de la época, las reglas de estilo. De estilo. Sí. La belleza mayor o la belleza, si le quito el mayor, estaba por dentro. Así es, y ahora una de las cosas importantes, a diferencia del Palacio Cantón, esas sí sus entradas principales están sobre Paseo Montejo, tienen escalinatas con mármol de Carrara, Las tienen casas sus accesos respondieron a la avenida principal. En el caso del Palacio Cantón, es donde dices, oye, ¿qué fue lo ¿qué que le pasó al general que hizo? le quedó grande la casa al terreno? ¿O no quería ver el carnaval el general? O no quería ver, porque eso sí tenían las casas de Montejo. Cuando se hacía el carnaval, ¿sí? Los que tenían sus casas, que entonces vivía mucha gente, ahora creo que quedará alguna familia, una o dos cuando mucho, y lo demás son comercios, pues sacaban allá, hacían su picnic a la entrada de sus casas. Y claro, salían apestando a todo porque no había ni un control, no se vendían, no se alquilaban baños portátiles. Ya te puedes imaginar todo lo que pasaba con puro borracho porque había cantinas de amares, no, de amares, que vendían trago de amares. Sí, se volvía un inodoro gigante. Pero bueno, quizá por eso también el general Cantón hizo su entrada de lado. Sí, pero hay otra cosa importante, Manuel, que hay que mencionar. Acuérdate que esa época México estaba más relacionado con Europa que con el centro de la República. Ujú. La gente, hasta el mismo presidente de la República o la misma presidencia, don Porfirio Díaz y su banda, se inclinaban mucho por la cuestión europea. No, hasta lo enterraron en Francia, ¿no? Sí, bueno, porque no le quedó más remedio que lo despacharon para allá, por razones de orden político, pero esa relación con Europa era más fuerte que con Estados Unidos. Y en el caso de Yucatán era más fácil conectarse por barco con Europa que por tierra o por tren o por como fuera, con la capital del país, con México. Sí, totalmente cierta, ¿no? Nuestra comunicación peninsular era espantosa. Era Mérida, La Habana, Francia, La Habana, España, La Habana.
Así es, y si queríamos ir a la Ciudad de México había que tomar un barco en Progreso, el Emancipación, Y te iba a Veracruz y luego que agarrabas el Águila Azteca a ver si llegabas a... y llegabas y había una estrella amarilla en la estación que te llevara al centro. Sí, Pero estrella amarilla ya era autobús, no era barco. sí, sí, sí. Bueno, pero esas cosas de viejos a usted no le importan. Eh, Nos regresamos a Mérida. Perfecto. Esa variedad de estilos, ¿sí? Obedece a esta relación de que hemos hablado que teníamos con Europa, a que muchos juniors iban a estudiar a Europa, venían y querían hacer sus mansiones como las que veían allá, no creo que las vieran, pero las veían allá, y por eso esa variedad que no se acaba allá. Por ejemplo, en la avenida que parte del Monumento a la Patria, no a la, del Monumento A la patria. a la patria, A la no a la bandera. bandera, que es muy diferente. El monumento a la patria es el lugar de piedra. Un día nos vamos a poner a platicar qué hay allá, porque tú y yo pasamos y sabemos que hay unas piedras labradas, pero hasta allá. Y esa historia es México. muy interesante. Hay Sí. que verla detalle con detalle. Bueno, de allá al Estadio Salvador Alvarado hay una avenida donde también vivían riquitos. Hablo de riquitos porque eran los que podían hacer esas mansiones. La avenida Estadio. La avenida Estadio. Estadio Deportivo. Eh, No, es la avenida del deportista ahora. bueno. Hay unas casas con un estilo diferente, Manolo. Eso ¿También más es europeo? no, ese se inclina más al americano. Al Acuérdate que el arquitecto Castillo Montes de Oca, él era acá. ¿Quién era? Carlos Castillo Montes ¿Quién de era? Oca, mi tío abuelo, Tío abuelo. mi tío abuelo. Ok. Y fue uno de los arquitectos, vamos a decir, de la primera horneada que llegaron aquí a Mérida. Él se graduó en Ítaca, en Nueva York, eh, y cuando regresa, hay una cosa muy, muy, muy curiosa, así como has aventado tú anécdotas, yo le voy a decir. Cuando llegó aquí no había arquitectos, Ok. correcto. Y entonces lo invita el rector de la universidad a formar a la escuela de ingeniería. Ok. Entonces, ¿cómo era posible que un arquitecto diera clase de ingenieros? Ellos lo nombraron ingeniero. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, se vio un rector que no tenía profesión porque no va a haber un ingeniero que fuera arquitecto. Bueno, entonces lo más curioso y es lo que de alguna manera era una de las cosas que fastidiaba yo a los ingenieros, a mis contemporáneos, decirle que precisamente a los arquitectos les enseñamos a los ingenieros. Sí, ¿verdad? En este caso es muy Sí, marcado. y es muy marcado. Pero bueno, ya tenemos un Mérida que reúne casas primero con un estilo español que no era un estilo propio, sino era un estilo influenciado por romanos y árabes. Desde Y el hay punto, casas árabes en Mérida. sí, desde el, En la 50 y ¿qué? Hay una casa, la Casa Morisco, bueno, la Casa Morisca 56 con 55. algo así. Hay una casa muy diferente, no es la única. No, Hay no, hay varios. otra por la 43, etcétera, Y luego tienes actuales contemporáneas con ciertas reminiscencias, por ejemplo, en la Campestre hay 2 o 3 casas de ese estilo, de ese estilo. arabesco. Vamos juntando, aunque en pequeño, pero cuando era solo el primer cuadro de la ciudad, pues nos llamaba mucho la atención caminar frente a una casa de estilo español, una casa de estilo italiano, de estilo francés o de estilo neoyorquino o estadounidense o como quieran llamarle. Era el reflejo de cómo era la gente, ¿sí? Hoy no tienes que salir a estudiar nada, aquí tienes todo tipo de carreras. Mérida es una ciudad que vende educación y vende salud por los servicios que ofrecemos. Sí. También eso está influyendo, luego será motivo de otra plática de cómo nos están pegando hasta con tubo con ciertas influencias, pero esas iban de la mano, ¿no? Así era Europa, Era parte de la forma como se comportaba la sociedad y el resultado que daba, ¿no? es correcto, ¿sí? Y Acuérdate de una cosa muy importante, las ciudades son reflejos de la sociedad que la vive. las ciudades son reflejo de la sociedad que la vive, ¿es correcto? Para mí sí. Sí, y estábamos totalmente influenciados por los españoles porque fueron quienes nos conquistaron. Bueno, el término conquistar Lo discutiremos en otro programa porque no es lo mismo. no es lo mismo. Es lo, es lo mismo pero más barato, más cruel. Es lo mismo pero más cruel. Nos iremos luego si fue conquista o fue la otra palabra. Óyeme, si no fue conquista, ¿qué fue? Colonia.
¿Nos colonizaron o nos conquistaron? Más bien creo que fue una colonia. Hay discusión al respecto, aunque de alguna forma Una especie de mimetismo. ambas tienen algún denominador común, pero yo encuentro diferencias. Pero ahorita no es cuestión de semántica ni de la atrocidad que cometían los españoles cuando llegaban a nuestro pueblo, sino de cómo Mérida, y esto es para que vayamos conociendo Mérida, porque la vemos, no la disfrutamos, no sabemos los orígenes, no sabemos nuestro porqué. En otros espacios, otros días les vamos a platicar, sí, por qué vivíamos como vivíamos en casitas de un solo piso, con gallinas, con cerdos, etcétera. Eso lo dejaremos para los sociólogos. Ahorita estamos en lo que es lo Lo urbanístico. urbano. El primer salto que da Mérida se puede marcar en épocas, cuando nos salimos del centro y empiezan, por ejemplo, ahí tiene que ver la familia Castillo, se construye la colonia García Jiménez y ya empiezan unas casas diferentes que tienen unas ventanas de Miami, un estilo diferente de ciudad, Sí, ¿sí? sí. Ahí empieza la modernización, la era moderna. Ok. Es alrededor de 1950, puede ser hasta 50, la década de los 50. ajá. Empieza a cambiar Mérida. Ujú. Esos cambios tienen alguna referencia En la moda, en la moda. en la moda. Y el tema también es muy importante. Yo manejo mucho el sentido de pertenencia. La moda invade tu sentido de pertenencia. Sí. ¿A qué me refiero? Si no tienes firmes tu sentido de dónde estás y qué estás haciendo, pues eres muy fácil de influenciar. Y simple y sencillamente quieres estar como todos los demás. Y muchas veces renuncias a tus raíces, que ese es el tema principal, y es cuando se pierde el sentido de las ciudades, donde renuncias a tus verdaderos valores, que pueden ser urbanos, los que quieras, por cosas nuevas que no te traen nada más que problemas. Por ejemplo, hubo una época en que, copiando también estilos americanos, las famosas casas con grandes vitrales que las vemos ahorita, Sí. los vitrales son mortales para el clima que tenemos. Entonces tienes que utilizar esos aires acondicionados, y aires acondicionados en la carga, cuando las casas antiguas eran casas frescas. No solamente por la altura, la altura tiene su razón de ser, es para que el aire caliente suba, y si te acuerdas, en la parte superior escasa al llegar a los techos había unas como rosetones o cuadraditos donde sale el aire caliente y el aire frío bajaba. Pero ahorita, ¿qué es lo que tienes? Techos muy bajos, vitrales enormes y aires acondicionados, que tienes que tapar las ventanas con cortinas. Entonces, ¿para qué tiene los vitrales? Entonces, cuando respondes a necesidades distintas por estar de moda, pues pierdes. ¿Ok? Bueno, pero tampoco nos podemos quedar en aquellas casonas No, estoy de a las acuerdo. ciegas. Estoy de acuerdo. Teníamos que cambiar. Estoy de acuerdo, pero hay soluciones. Y hay soluciones que tienen que ver con ventilación, ¿ok? Ok, Con tipo de materiales que vas a utilizar, ok, con pinturas, ok. ¿ok? Aquí hay un tema que quiero comentar porque no todos han tenido la oportunidad de verlo. Las casas principales de la gente con recursos en Mérida eh, eran como un cuadrado, ¿ok? Entraba uno, había alguna pieza y luego seguían unos corredores y los corredores formaban un cuadrado en torno a un aljibe. Normalmente tenían columnas de piedras y arcos, que era la influencia de los árabes. Ese aljibe recopilaba agua. Por eso nuestros techos eran blancos, los pintaban con cal viva para desinfectarlos hasta donde fuera posible, y entonces el agua de la lluvia salía por unos caños que a veces tenían una Gárgola, gárgola, era un tubo. una gárgola que era un dibujito así de y luego un tubo que llevaba el agua a los aljibes. Eran como unas piscinas grandototas, cuadradas, con todo lo que daba el ancho de esa terraza que veíamos. En realidad era un aljibe, se iba acumulando el agua, no sé cuántos litros o cuántos metros cúbicos llevarían, pero un montón, y esa agua servía para dos cosas.
Para beber no había agua potable, entonces era agua de lluvia que la hervían en las casas, la hervían y eso bebíamos, que era más sano que el agua que recogíamos del subsuelo. Pero además las mujeres lo utilizaban para lavarse el cabello, tenía algo, el agua potable, que les encantaba, que les dejaba el cabello sedoso, brilloso, etc. Esos aljibes formaban parte de las casas del centro de la ciudad de Mérida, que pues en la gran mayoría era de gente pudiente. Eso hasta hoy, si uno entra a una casa, va a ver la arquería y va a ver los aljibes. Ya no se usan como tal. Yo conozco uno que se usa como bodega. Ahí guardan cosas que se humedecen menos tal vez que en la superficie, pero al menos se ocupa ese espacio. Ya no se usa el agua de lluvia. A principios del siglo XIX, también tengo algunas fotos, era muy común ver en las calles de Mérida unas góndolas tiradas por unos coches de caballito que vendían agua potable. Pasaban por casa, agua, agua, y salían. Pero más que agua potable, agua de lluvia. Perdón, Sí, porque me confundí, que vendían agua de lluvia. agua de lluvia. Agua de lluvia. Pasaban por la casa, agua de lluvia, en esas góndolas. Por esa misma época habían chiveríos, gente que pasaba por las casas con 10, 15, 20 cabras que vendían leche de cabra. Salía la señora con su vaso, su pote, se usaba mucho el pote de aluminio, exprimían a las pobres chivas y te vendían la leche de chiva para que te tomes. A mí me tocó de chico viendo a visitar a los abuelos que pasaban por la casa, un señor Encalada que tenía un rancho, a vendernos leche y mi abuela hacía mantequilla de natas. De natas. También vendían, había unos caballos que tenían unas como enjalmas o pitas hacia los costados, donde iban ensartando las botellas o unos Cilindros. cilindros de aluminio, quién sabe de qué salían, de metal, donde vendían leche bronca, que había que hervirlo en la casa para que no le hiciera mal al niño. Así era la Mérida que vivíamos, pasaban a vendernos carbón, pasaban a vendernos leche, pasaban a vendernos agua, ya les digo, leche así al instante cuando pasaban las cabras. Esa era la Mérida de no hace muchos años, estoy hablando de hace 50, 60 años, por lo menos, todavía quedaban las cabras que pasaban por las calles, el que pasaba ya con su jeep vendiendo la leche de vaca, el que vendía carbón, vendía carbón, ¿sí? Todo eso era la Mérida y no de hace mucho tiempo, de la mitad del siglo pasado, todavía existía eso en la ciudad. Y el basurero que pasaba con su carreta para recoger las basuras de las casas y llevarse. Y entraba a la casa y ir al fondo de la casa, teníamos confianza, y recogían la basura y se la sacaban a la calle. Y por si quiere, y si nos ubicamos un poco en esa época, estamos hablando de los años 60. Pues yo hasta los 55, 60, yo venía a casa del abuelo y pasaba un personaje que se llamaba Basuritas. Era el que recogía. Pero oye lo que te voy a contar, estamos hablando de hace 60 años, póngale usted, y vivía usted en la calle 50, ¿sí? Y pasaba el camión de la Alianza de Camioneros. Usted se paraba en la puerta de su casa y le decía al camionero, óyeme, ya que vas hasta el mercado, no me traes medio kilo de puerco. Y le daban el dinero al camionero y se iba el camionero, bajaba, compraba medio kilo de puerco y de regreso se lo traía en la casa a la señora de San Cristóbal. Así era Mérida y no hace mucho tiempo, ¿verdad? Nos salimos un poco de lo Urbano. urbano, Pero pero también eso también es, es urbanidad. es urbanidad. Así era la Mérida. Yo la conocí cuando yo ingresé al diario Yucatán, pues ya se estaban acabando estas cosas, pero me tocó hacer reportajes de carboneros, de aguadores, de chiveros, de lo que les conté del camión que salía a hacer compras. No, pero sí los camioneros se bajaban donde sea, en la esquina, bajaban, compraban iba a decir su coca, está prohibido de dar, pero no, ya, compraban su coca porque es lo que beben todos, su refresco, su torta o su pan, subían otra vez a comer a su camión y seguían y nada pasaba. Era la Mérida de ayer, era la Mérida que muchos extrañamos. Que no necesariamente hay que vivir como se vivía antes, hay que avanzar, pero avanzar hacia dónde y cómo, ese es el tema. Ese es el tema. Si volvemos a lo urbanístico, ya vimos cómo se fue desarrollando la ciudad, cómo hemos ido transformando nuestra manera de ser, de vivir y de ver las cosas, ¿sí?
¿Quién iba a imaginar? Yo nunca lo imaginé, es más, todavía cuando lo veo digo, estoy en Mérida, esas torres hasta de quién sabe cuántos metros, de 100 metros de altura, o quién sabe que tenemos en el norte o noroeste de la ciudad. Yo creo que más altos, porque si estás hablando de 30 pisos, ponle por 3, estás hablando de 90, 100 metros. 90 o 100 metros. Nunca imaginé ver en Mérida unas torres, eso no es nuestro, otro programa hablaremos de esto. Estamos hablando de cómo se va transformando todo, ¿sí? Cómo vamos modificando nuestras costumbres, incluso muy yucatecas, porque convivimos con gentes de otras costumbres. No somos más ni somos menos, pero tenemos que cambiar, ¿sí? ¿Cómo llegamos a un restaurante y te dicen, ¿quieres una torta de chilaquil? Puta, perdón, ya mero te ofrecen una De tamal, tamal, torta de francés con tamal. tamal. Bueno, vamos a llegar a eso. Así como se está transformando Mérida en lo urbanístico, se está transformando Mérida en su forma de ser y de concebir y de saborear las cosas. Sí, lo que siento es que no hay que perder el sentido. Así es. Eso es No todo. hay que perder el sentido. Aceptar, pero no perder el Es sentido. correcto. Y bienvenidos todos los que quieran a venir, siempre y cuando vengan a aportar. Nos vamos por ahorita, pero regresamos para seguir conociendo Mérida contigo.